Hola mis peltopianos, hoy vamos a ver cómo se juega a Lock and Roll, un juego que nos trae la editorial Trangis Game. Es un juego de 1 a 4 jugadores, de unos 15 minutitos por partida y para más de 8 años. El autor del juego es Michael DeWitt y la ilustración es a cargo de Misha Jovanovic. ¿Vale? Vamos a ver cómo se juega y al final, como siempre, daremos nuestras primeras impresiones. Empecemos, como siempre, por la preparación. Lo que vamos a hacer es coger todas las cartas de locomotora, que son estas de aquí, y barajarlas. Y dependiendo del número de jugadores, pues vamos a retirar unas cartas u otras. Si es una partida para 2 jugadores, lo que vamos a retirar son 11 cartas, que es como lo tenemos ahora mismo. Si es una partida a 3 jugadores, se retirarán 9 cartas. Y si es una partida para 4 jugadores, retiraremos 7 cartas. En el momento que esté el mazo creado, lo que vamos a hacer es, empezando por el jugador inicial, va a sacar una carta. Esto tenemos que tener en cuenta que vamos a sacar 4 cartas en total. Por tanto, si es una partida a 4 jugadores, cada jugador sacará una carta. Si es una partida a 2 jugadores, cada jugador sacará 2 cartas. Y si es una partida a 3 jugadores, cada uno de los jugadores sacará una carta y el inicial sacará una extra. En este caso, vuelvo a repetir que es una partida a 2 jugadores, así que el primer jugador sacará una carta y decidirá cómo la colocaba. Pues digamos que así. El siguiente jugador sacará otra y hará lo mismo. La colocará a continuación, teniendo en cuenta que las cartas se tienen que colocar o vertical o horizontalmente y siempre formando la vía. Luego iría a la siguiente, que lo colocaría el jugador, y luego la cuarta carta, que la colocaría el jugador, que como veis pilla justito porque a la hora de colocar, aunque podamos colocarlo tanto vertical como horizontalmente, nunca vamos a poder solapar una carta con otra. En este caso, pues más o menos cabe justito. Cogeríamos la locomotora y la colocaríamos en la tercera carta que hemos sacado. 1, 2 y 3. Iría en esta zona de aquí con la locomotora apuntando hacia adelante, es decir, hacia la cuarta carta. Ahora podríamos empezar a jugar. Antes de ver cómo se juega a Lock and Roll, lo que vamos a hacer es explicaros las cartas que nos podemos encontrar. Hay 2 grandes grupos. Las cartas de caos, que son estas de aquí, que como podéis ver son cartas en las que la vía está totalmente destrozada, no hay ni inicio ni fin, está destrozada, es lo que llamaremos carta de caos. Y luego tenemos lo que son las cartas de vía, que las hay de diferentes números, de 1, de 2, de 3 y de 4. Además, no ha salido, pero también tendremos las cartas estas de aquí, que forman dentro de este grupo, pero son las cartas de vía cortada, que luego veremos cómo funcionan, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de estas cartas? Pues precisamente la numeración que tienen. ¿Por qué? Porque si hay jugada una carta de número 2 como última opción en la vía, esta de aquí, no podemos jugar una carta de 4, que viene indicado abajo a la izquierda. ¿Por qué? Porque la diferencia no puede ser un valor de 2, ¿vale? De igual manera, si hubiese una de 4, no podremos jugar a continuación una de 2 porque la diferencia sigue siendo 2. De igual manera funcionará el 1 con el 3, ¿vale? Pues estas son las diferentes cartas que vamos a tener, que nos vamos a encontrar y con las que vamos a ir jugando. Cada jugador va a tener 2 cartas de locomotora en mano. Y empezando por el jugador inicial, lo primero que vamos a hacer en el turno es robar una tercera carta. Y luego con estas cartas tendremos que elegir una de 3 opciones diferentes. La primera de ellas es pasar, la segunda es ampliar la vía y la tercera es descartar carta de caos, ¿vale? La primera opción que podemos elegir es la opción de pasar. Lo que vamos a hacer es que no vamos a jugar ninguna carta de nuestra mano y directamente al pasar lo que nos llevaremos es una penalización. Por tanto, cogeremos la carta más atrás en el trayecto de la locomotora, es decir, esta de aquí, y la colocaremos en nuestro descarte. Esto iría enfrente del jugador, ¿vale? Esa sería la acción de pasar. La segunda opción que tenemos disponible para elegir es la acción de ampliar vía. ¿Cómo la vamos a ampliar? A continuación, en la dirección de la locomotora, tantas cartas como queramos de nuestra mano, siempre y cuando sean del mismo valor. Por ejemplo, yo tengo aquí 2 doses, podría decidir bajar una y la otra, pero en este caso no sería correcto porque la anterior es un 4, por tanto la diferencia es de 2 y no está permitido. Entonces tendría que mirar mi otra carta. En este caso es un 4, pues yo podría bajarla directamente y la coloco a continuación. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora iría el lanzamiento de los dados de ruedas. Vamos a coger y vamos a lanzar tantos dados como indiquen las cartas que hemos jugado. En este caso, una única carta de valor 4, pues lanzaremos 4 dados. Pues lo lanzamos. Nos han salido 4 resultados de rueda. Los resultados pueden ser rueda
o en blanco. Si es rueda, son los movimientos que va a tener que hacer la locomotora. En este caso son 4, pues haría 1, 2, 3 y 4 no puede, pues contarían como 2 cartas de penalización porque descarrila con 2, ¿vale? Pues en este caso cogería y me llevaría las 2 cartas de penalización del final de la vía, en este caso este y este. Me lo llevaría a mi zona de descarte y decidiría en qué orden las coloco. Pues digamos que lo coloco de esta manera. Y habría acabado mi turno y le tocaría el turno al siguiente jugador, que de igual manera robaría una carta y elegiría entre las 3 opciones. Pasar, que ya lo hemos visto, la segunda, que es ampliar la vía, que ya lo hemos visto, la tercera, que es descartar carta de caos. La opción de descartar carta de caos ya os he explicado antes la iconografía o el dibujo que tiene. En este caso yo lo que podría hacer es coger esta carta de caos y descartarla. ¿Qué ocurre? Que al descartarla veis que el valor que tengo encima de mi mazo de descarte es el mismo, entonces una con la otra se apartarían de la partida y es la manera que tenemos de ciclar nuestro mazo. De igual manera, si yo jugase cartas en ampliar vía o consiguiese penalizaciones al pasar, tengo que ir jugando con intentar conseguir cartas de números que estén en mi mazo. De esa manera los podré ir quitando. Para poder quitarme esta carta, pues tendría que conseguir un 3. Si de forma sucesiva luego yo consiguiese esta, pues no se descartaría. Pero las que vayamos consiguiendo siempre se descartarán primero la que esté visible y luego la colocaremos en el orden que nos interese. Después de elegir una de ellas, le tocará al siguiente jugador, roba carta, elige una acción y le pasaría el turno al siguiente jugador e iremos jugando así sucesivamente. Lo único que me falta por contaros es un poquito cómo funciona la carta que os he enseñado antes, que es de vías rotas. Esto lo que va a hacer es que si estuviese colocado por aquí, vamos a subirlo que lo veáis bien, pues si yo hiciese un lanzamiento, en este caso lanzo otra vez 4 porque he jugado esa carta, vale, es mal ejemplo, pero bueno, digamos que vamos a hacer otra mini tampita y vamos a hacer que lo que tenemos es esto así, ¿vale? Está la carta de vías cortadas y yo juego la carta número 1. Como veis, corresponde perfectamente a lo que hemos hablado de la diferencia de 2, entonces quitaría todos los dados y lanzaría tan solo uno. Al lanzarlo me sale vacío, pues ya está. Si por lo que fuese yo al lanzar, vamos a poner el mejor ejemplo ahí, saco un acierto y se mueve, en este caso, aunque se haya podido mover la locomotora como pasa por una vía de vías cortadas, también me llevaría una penalización. Si en el movimiento pasase por varias vías cortadas, pues me llevaré una carta de penalización por cada entrevía o vía cortada que pase la locomotora. Así que el juego es así de sencillo. En nuestro turno robamos carta y elegimos una de las 3 acciones que ya hemos visto. Os vuelvo a repetir: pasar, ampliar la vía o descartar carta de caos. Le pasará el turno al siguiente jugador e iremos jugando así sucesivamente hasta el final de la partida. El final de la partida llega en el momento que se agota el mazo, es decir, el jugador activo que retire la última carta del mazo llevará a cabo su turno y tras esto acabará la partida. Todas las cartas que queden en la mano de los jugadores se colocarán en su mazo de descarte y lo que haremos será sumar la puntuación, los valores que vienen en las cartas. El que tenga menos puntuación será el ganador de la partida. En caso de empate será el jugador que tenga menos cartas de 4. Si sigue el empate, menos cartas de 3 y así sucesivamente. Pues ya lo habéis visto, chavales, es un juego muy sencillito, muy familiar y que le puedes sacar a cualquier persona. Personalmente os tenemos que decir que a nosotros se nos ha quedado un poquito sosete en el sentido de que como es un Put Your Luck es una mecánica que de normal en casa pues no funciona del todo bien o no nos cuadra del todo bien. Hay que decir que es un juego de 1 a 4 jugadores, lo hemos jugado a 2, quizá jugando a 3 o 4 jugadores pues el pique sea más intenso y haga que el juego sea mucho más divertido, pero con la situación que tenemos ahora mismo lo hemos jugado solo a 2 y se nos ha quedado pues quizás demasiado familiar o demasiado sencillo. Hay que decir que la ilustración es sumamente increíble, a mí me flipa, además el dorso de las cartas que tengan ese formato de que parecen como mal cortadas me mola. Sé que es raro en mí, pero me mola. Y nada más, que es un juego para toda la familia, que le deis bastante caña, tiene un precio muy asequible y consejo para cuando juguéis no tengáis miedo a descarrilar porque es el mecanismo con el que vamos a poder limpiarnos el mazo y hay que ir jugando con eso, ¿vale?
Así que, pues nada más, que dejamos redes por aquí, que nos sigáis en todas y cada una de ellas, que si queréis aparecer también aquí abajo, como van a empezar a salir esta gentuza de aquí, pues tenéis nuestra plataforma de Tipeee, donde nos podéis ayudar y aparte entrar en sorteo de juegos de mesa todos los meses. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Nicoltopía. ¡Hasta luego!